Este año es el centenario de Joseph Conrad, el autor del libro El corazón de las tinieblas. Una novela que en principio trata de un contexto histórico muy determinado, como es la colonización del Congo belga, pero que al ser trasladada a la guerra de Vietnam por Coppola en Apocalypse Now, dio lugar a toda una serie de lecturas también que han encontrado siempre en este libro explicaciones tanto psicológicas, raciales, históricas, filosóficas, porque describe la experiencia misma de la vida y el hallazgo del mal. El libro comienza en el Támesis, en Londres, donde este barco se encuentra ya dispuesto para un largo viaje hacia lo desconocido y la oscuridad de este mundo, que nos lleva del viaje interior hasta el final de la tierra conocida en aquel momento. Estamos en el corazón de las tinieblas. La Nelly, una yola de recreo, borneó sobre su ancla sin un flameo de las velas y dejó de moverse. La pleamar se acercaba, el viento estaba casi en calma, y puesto que la nave se dirigía río abajo, nada podíamos hacer más que fondear y esperar el reflujo. Y también este, dijo de repente Marlowe, ha sido uno de los lugares oscuros de la Tierra. De entre nosotros era el único que seguía haciéndose a la mar. Lo peor que podía decirse de él era que no representaba a su clase. Era un marino, pero también era un vagabundo, mientras que la mayor parte de los marinos lleva, por así decirlo, una vida sedentaria. Recordarán ustedes, supongo, que durante un tiempo me hice marinero de agua dulce. Y fue entonces cuando nos supimos destinados a escuchar, antes de que empezara el reflujo, una de las experiencias inconclusas de Marlowe. Para entender el efecto que me causó aquello, tendrán que enterarse de cómo llegué allá, lo que vi, cómo remonté el río hacia el lugar donde me encontré por primera vez con el pobre tipo. Era el punto navegable más lejano y el punto culminante de mi experiencia. De alguna manera, echaba una especie de luz sobre todo mi ser y sobre mis pensamientos. Es la presentación del marinero protagonista, Marlowe, que va a narrar su viaje aquí, remontando el río Congo, a la búsqueda del agente de una compañía belga que parece haber enloquecido en la selva. El autor siguió ese mismo recorrido 12 años antes, justo cuando Stanley publicaba el relato de sus exploraciones por las tinieblas de África. Conrad nació en lo que hoy es Ucrania, entonces era Polonia, en 1857. Pero lo curioso es que escribía en inglés todos sus libros, un idioma que no era el materno, extraño, pero donde logra un estilo inconfundible. Lo hace así hasta su muerte, en el Reino Unido, en 1924, hace ahora justamente 100 años. La oscuridad era entonces una referencia a lo desconocido, pero adquiere un sentido también simbólico. El itinerario se convierte en un viaje interior en que la jungla se convierte también a su vez en una metáfora de lo desconocido, como si el misterio de la humanidad estuviera de alguna forma allí silenciado. La expresión de las fuerzas de oscuridad que se manifiestan nos muestran una verdad oculta, destructora, pero a la vez fascinante. Es el océano de la vida misma y el viaje por el mar que nos lleva a esa verdad desconocida. You lead me down to the ocean, so lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always leave me tongue-tied, and all this time is for us. I love you just because you lead me down
You know it breaks the seal of the talisman that haunts. And so you look at me and need the space that means as much to me. So lay me down. El océano de la canción de Richard Hawley, el cantante de Sheffield, nos sumerge también en esa fascinación que algunos tenemos por las novelas de mar, por el viaje de aventuras. Es así como conocí a Conrad viviendo en Inglaterra en mi infancia. Cuando uno se sumerge en estas historias, se ve no solamente en un mundo desconocido, sino también en ese terreno tan cercano a la locura, de la alucinación y la pesadilla que hay en los libros de Conrad. Es el límite mismo de la razón, porque es un viaje al fondo de tu propia alma. Es en un barco lleno de contradicciones, de miedos, de preguntas, que te lleva a ese descubrimiento final del personaje de Kurtz en la película de Coppola, interpretado por Brando, que nos habla del horror. Es evidente que el relato de Conrad desenmascaró la historia oficial de aquel estado creado en 1882 por el rey Leopoldo II de Bélgica y que ocultó la muerte de millones de congoleses en nombre de la civilización. Pero si su novela sigue hoy hablándonos y emocionándonos, no es solamente por ese elemento histórico y realmente terrible de injusticia racial y social y política. Es ese contenido metafísico que te lleva también a la inmensidad de la profundidad de nuestro propio ser. A ese terreno también se refiere Eleanor Coppola, la ya fallecida esposa del director, cuando cuenta la obsesión que tenía Francis por esta historia. En el diario íntimo publicado ahora en castellano, Con el corazón en tinieblas, que describe todo ese turbulento rodaje de Apocalypse Now, la película que lleva el libro de Conrad al Vietnam. El viaje de Marlowe se convierte así para Coppola en toda una espiral hacia el interior de la bestia que el director encuentra en la guerra del Vietnam, pero que Conrad lo ha hallado en el Congo belga. Había dejado de ser un espacio en blanco lleno de misterios deliciosos. Un parche blanco sobre el que un niño podía soñar maravillosamente. Se había convertido en un lugar de oscuridad. Pero había en él un río en especial, un río grande y poderoso, que visto sobre el mapa semejaba una inmensa serpiente desenrollada, con la cabeza en el mar, su cuerpo en reposo curvándose sobre un vasto territorio y su cola perdida en las profundidades de la tierra. Si un clásico es un libro que todavía nos habla hoy, ese es el caso del Corazón de las tinieblas. A algunos les hace la reflexión más evidente y obvia. Habla del racismo, la esclavitud, la explotación, el imperialismo, esa historia terrible del continente africano, los excesos de la colonización, pero también nos habla de ese viaje interior, de la confrontación con nuestro yo más íntimo. Es así como también Orson Welles intentó hacer esta misma historia en el cine, pero no logró llevarla a cabo. La realidad es que Conrad es para muchos una coartada, sea cual sea su mensaje, vagamente inspirados en su obra, intentan de alguna forma llevarla a su propio terreno. Pero si su novela sigue vigente hoy y es capaz de hablarnos y emocionarnos tan poderosamente, es por ese sentido, yo diría, espiritual que tiene finalmente su libro. Hay, por supuesto, la evidente clásica acusación de racista para Conrad. Es un escritor blanco hablando sobre el mundo negro. Lo hizo el nigeriano Achebe. Otros, como la lectura psicoanalítica que hacen desde June en adelante, intentan ver esto como un viaje en el interior. Todos encontramos de alguna forma un eco de nuestra propia experiencia en la obra de Conrad.
Al fin conseguimos abrir un tramo del río. Aparecieron unos acantilados, montones de tierra revuelta junto a la orilla, algunas casas en una colina y otras de tejados de hierro que colgaban del declive entre desechos de excavaciones. Sobre esta escena de devastación inhabitada flotaba el ruido continuo de los rápidos. Una muchedumbre, hombres negros y desnudos en su mayoría, se movía como hormigas. Un embarcadero se proyectaba hacia el río. Una luz cegadora lo inundaba todo de repente con un resplandor recrudecido. «Allí está la estación de su compañía», dijo el sueco señalando 3 estructuras, semejantes a barracones de madera que había sobre la pendiente rocosa. La atmósfera del libro es opresiva, muy bien llevada a la imagen por Coppola con Vittorio Storaro, el gran iluminador italiano de la fotografía cinematográfica. Todo parece apresado en esa densa tela de araña, de esa inmensa e ininterrumpida jungla que empieza y termina en la desembocadura del Támesis, en pleno Londres. Por eso la historia, estrictamente hablando, no tiene principio ni final. De hecho, acaba volviendo como al inicio. Cuando Marlowe habla, por ejemplo, con la prometida de Kurtz al final del libro, le miente sobre lo que él le ha dicho, hace que en vez del error invoque su nombre en una especie de mentira piadosa que no vemos por supuesto en la película de Coppola, pero que te muestra hasta qué punto este es un viaje entre la oscuridad de este mundo a nuestro propio interior y sus tinieblas. Remontar aquel río fue como viajar a los tempranos orígenes del mundo, cuando la vegetación se amotinaba en la tierra y reinaban los altos árboles. Una corriente vacía, un gran silencio, un bosque impenetrable. El aire era cálido, denso, pesado, lento. El brillo del sol no alegraba a nadie. Las largas extensiones del río corrían desiertas hacia las distancias penumbrosas. En los bancos de arena plateada, los hipopótamos y los cocodrilos tomaban juntos el sol. Las aguas fluían ensanchándose entre multitudes de islas boscosas. Las aguas se abrían delante de nosotros y se cerraban por detrás, como si la selva hubiera lentamente bajado a las aguas para acortarnos el camino de regreso. Penetrábamos más y más en el corazón de las tinieblas. Todo era silencioso allí. A veces en la noche, el redoble de los tambores detrás del telón de árboles corría río arriba y quedaba vagamente suspendido, como flotando en el aire sobre nuestras cabezas hasta la primera luz del día. Hubiéramos podido creernos los primeros hombres en tomar posesión de una herencia maldita que solo podía dominarse al precio de angustias terribles y labores excesivas. Coppola hizo un rodaje realmente épico en Filipinas. Fue testigo su esposa de esa batalla personal que está a punto de romper un matrimonio que iba ya a cumplir 40 años. Creí que me iba a morir, literalmente, dice Coppola. El actor Martin Sheen sufre de hecho un ataque al corazón y Eleanor cuenta cómo bebía, lloraba y les obligaba a rezar juntos. El equipo se instala como aquellos soldados americanos en una fantasmagórica zona en que el sueño se vuelve pesadilla. Así, la película, con ese sentido onírico, nos lleva a la imagen de Willard luchando contra el espejo del dormitorio de su habitación en Saigón con la voz de Jim Morrison de los Doors anunciando el fin. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again.
película en uno de esos enormes cines que había en la Gran Vía de Madrid cuando se estrenó. La imagen de aquellos helicópteros cruzando la jungla, mezclándose con el ventilador del techo de la habitación y la atormentada voz de Jim Morrison me anunciaban que iba a ser una experiencia inolvidable. Coppola había fundado unos estudios independientes fuera de Hollywood en San Francisco, Suttrop, el año 1969, y le encargó el texto basado en la novela de Conrad al conflictivo y realmente extraño guionista y director John Milius, con la idea de que fuera George Lucas, el autor de Star Wars, quien llevara Apocalypse Now a la pantalla. Francis dijo que mucha gente había intentado adaptar El corazón de las tinieblas, que por cierto es uno de mis libros favoritos, a la pantalla grande sin conseguirlo. Dijo que Orson Welles lo intentó y no pudo hacerlo. Y también Richard Brooks, creo, o no sé quién más. Eso es lo mejor que puedes decir a un joven que está aprendiendo a escribir. Nadie puede hacerlo. Y claro, fue lo primero que intenté. En aquel momento estábamos en plena guerra y todo el mundo estaba preparándose para ir o para librarse de ir. Creamos un método para hacer la película en el mismo Vietnam. Íbamos a rodar en 16 milímetros allí mismo. El 30 de marzo del año 73 salieron los últimos 4.300 soldados norteamericanos. Fue uno de los mayores fracasos militares que ha vivido Estados Unidos. Muy traumático para la sociedad civil, que vivió un sentimiento de derrota, de impotencia ante la pérdida de tantos jóvenes. 58.159 bajas en cadáver, más de 1.700 desaparecidos y el número de minusválidos, amputados, paralíticos, enfermos mentales que quedaron en las grandes ciudades de Estados Unidos es tan claro como vemos en las películas, en esa espiral de droga y violencia que nos lleva hasta principios de los años 80. Los que crecimos durante la guerra del Vietnam, las imágenes que veíamos nos evocaban el horror. Si has conocido a veteranos del NAM, yo he tratado hasta con misioneros que estuvieron allí en el último reclutamiento obligatorio, habrás observado que son particularmente reticentes a hablar sobre el tema. No quieren nunca contar cosas. Estos hombres vivieron la deshonra del regreso a una nación horrorizada por las noticias de la brutalidad que se estaba cometiendo en masacres como la de My Lai, donde mujeres indefensas fueron disparadas con bebés después de ser violadas, historias que los estadounidenses no podían creer que llevaban a cabo sus propios soldados. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad? ¿Qué es? ¡Es napalm! Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra. No ha habido protestas como las que produjo la guerra del Vietnam en la sociedad norteamericana. Prácticamente el país se dividió. Nada ha vuelto a ser lo mismo. En cierto sentido está el origen del actual conflicto a partir de ese momento. El impacto llegó a todo el mundo no solamente por noticias, sino también la música, el cine, que han hecho del nombre de Nam sinónimo del horror, del corazón de las tinieblas de Conrad que evoca Coppola en su Apocalypse Now. Ya no
podemos oír a Wagner, como dice Woody Allen, sin pensar ya no en la invasión de Polonia, sino en la guerra del Vietnam, donde los helicópteros cruzan el cielo con el sonido de la cabalgata de las valquirias. Esa verdad oculta nos hace ver lo que hasta entonces había permanecido escondido bajo ese manto de las convenciones sociales. El personaje de Kurtz, interpretado por Brando en la historia de Coppola, representa la sociedad internacional para la supresión de las costumbres salvajes. Y de nada nos sirven sus espléndidos monólogos sobre el amor, la justicia, el modo de conducirse. La selva dice Conrad que le había susurrado cosas acerca de sí mismo, que él desconocía. Y el susurro le resultó fascinante, irresistible. Un general en Apocalypse Now intenta explicar la locura de Kurtz como alguien que ha caído en la tentación de ocupar el lugar de Dios. Se presenta como un emisario de luz, un apóstol de la ciencia y el progreso, al que solamente mueve la compasión, dice Conrad, pero no puede escapar a los lazos sutiles del poder de la oscuridad. Ante él, todos sucumbimos. La película que Francis está rodando es una metáfora del viaje al interior de uno mismo. Él ha hecho ese viaje y continúa inmerso en él. Asusta ver a alguien que amas ir hasta el fondo de sí mismo y enfrentarse a sus miedos. Miedo al fracaso, a la muerte, a perder el juicio. Hay que fracasar, morir un poco, perder un poco el juicio para poder salir por el otro lado. Para Francis, el proceso aún no ha terminado. Son las palabras de Eleanor Coppola, ya fallecida, contando la locura en la que se convirtió el rodaje de la película, que está a punto de acabar con su matrimonio. Los años de rodaje de Apocalypse Now fueron en Filipinas y los narra con detalle en un libro que ha sido traducido al castellano también recientemente, pero que acompaña una película documental que se llama Con el corazón en las tinieblas, la película, y el libro se llama Notas Apocalypse Now, crónica de un rodaje maldito. Sin duda, la escena con la que nos quedamos siempre de la obra de Coppola es la voz de Marlon Brando, pronunciando las palabras que Conrad escribió en el personaje de Kurtz del horror y el horror, que resuenan a lo largo de todo este recorrido infernal que vive no solamente el personaje de Marlowe, sino también todos aquellos que han seguido ese mismo itinerario como Coppola hasta la oscuridad de su corazón en tinieblas. Lo que esto significa para los que no saben qué es el horror. Horror. El horror tiene cara y uno debe familiarizarse con él. El horror y el terror moral son tus amigos. De lo contrario, se convierten en enemigos espantosos. La luz vino al mundo, dice el Evangelio de Juan, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Conrad contempla esa oscuridad impenetrable, como uno observa a un hombre que yace en el fondo de un precipicio, escribe, donde el sol no brilla nunca. La muerte de Kurtz aparece también al comienzo de un poema de T.S. Eliot, Los hombres huecos, en 1925, cuyos versos finales también son tomados por Coppola en Apocalypse Now. Dice, así es como acaba el mundo, no con un estallido, sino con un quejido. Ya que este autor cristiano convertido, que fue T.S. Eliot, ve el libro como una metáfora de la oscuridad del alma, pero ante ella declara con fe, tuyo es el reino. La buena noticia del Evangelio es que una cruz ha atravesado el abismo. Alguien se ha enfrentado a la potestad de las tinieblas y su último grito de victoria ha traído la alborada de un nuevo día.
Jesús dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Con la cavatina que hizo Stanley Myers para El Cazador, dejamos aquí nuestras reflexiones. Pueden escucarlas en Al Trasluz, un programa que se emite en Dynamis Radio, pero que es subido luego como podcast a diferentes plataformas donde pueden escucharlo. La que tiene la emisora en SoundCloud, así como en iVoox, con el nombre del espacio en el que se emite, El Pulso de la Vida. También lo pueden oír junto con tanta música en Spotify. Está también en iTunes, en TuneIn, incluso en YouTube. Daniel Panduro ha hecho el diseño sonoro de este programa, aunando los fragmentos de películas, documentales, la lectura del libro y la música y las canciones. Yo soy José de Segovia. Les esperamos aquí en la siguiente reflexión. Les mandamos nuestros saludos, besos, abrazos, juntos o por separado.